¿Amén? Amén. Amén. Vamos a dar continuación a nuestro estudio sobre Hechos de los Apóstoles y vamos a continuar un poco, vamos a hacer un pequeño repaso a partir del versículo 9 en adelante, el capítulo 1, versículo 9, y vamos a terminar de cerrar esta enseñanza esta semana. Hoy martes, día jueves y el día viernes vamos a cerrar el capítulo 2 de Hechos. Ya en estos días vamos a estar encerrando y cerrando el capítulo 2 de Hechos y vamos a tenerlo al obispo en estos días. Habíamos pensado el día viernes, pero se va a hacer seguramente lunes o martes, y lo vamos a tener cerrando y dando poder hacer lo mismo que hicimos con el pastor Pavés, pero lo vamos a hacer con el obispo para hacer el cierre del capítulo 2. Yo creo que lo que hicimos con el capítulo 1, de tenerlo al pastor Pavés y que haya enseñado y que haya explicado, fue de bendición. Así que vamos a hacer lo mismo con el obispo, seguramente el lunes o martes de la semana que viene, según como él esté de disponibilidad y de salud. Estamos orando por él. Así que damos continuación, capítulo 1, versículo 9, y seguimos estudiando. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué habéis mirado el cielo? ¿Por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces habíamos hablado sobre esto y había dos grandes promesas. ¿Quién se acuerda de las dos grandes promesas del capítulo 1? Recibir el Espíritu Santo, la segunda venida, Señor. Son las dos promesas no solamente más importantes para los cristianos, no solamente son las dos promesas más importantes del capítulo 1, sino que son las dos promesas más importantes de la Biblia en sí, en general. O sea, el don de recibir el don del Espíritu Santo y lo que todos estamos esperando es la segunda venida del Señor. Ayer estuvimos haciendo una pequeña enseñanza sobre esto, que después, si quieren, lo podemos repetir. Ustedes me dicen el día, yo no tengo problema, podemos ver un poco, que estuvimos viendo sobre el cuadro profético. Empezando desde Daniel, y estuvimos viendo un poco sobre las profecías, como una pequeña introducción a Hechos, tratando de ubicarnos en el tiempo en el que estábamos viviendo. Y estuvimos viendo las señales sobre la segunda venida del Señor. Estuvimos viendo el cuadro profético dado al rey Nabucodonosor a través de un sueño, y ver el momento, como decíamos ayer, el kairos, el tiempo de Dios en el que estamos viviendo. Así que si ustedes quieren, después lo podemos profundizar a esto y tratar de ver, porque ciertamente vivimos de esta manera, esperando la venida del Señor a buscar a su iglesia, y estamos viendo cosas, estamos viendo cumplimientos de la palabra que nos indican que ciertamente vamos a poder ver seguramente la segunda venida. Somos aquella generación que habló Pablo, que no vería, que no dormiría, que iba a ser arrebatada. Con esto no quiero vaticinar ni decir como, porque no nos toca a nosotros saber el tiempo, saber la fecha, ni la hora, ni cuándo va a ser, pero ciertamente podemos saber que el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Sabemos que el Señor Jesucristo, así como decíamos el martes, que estaban que se conectó Julio, que estuvo enseñando, cuando la Torá fue entregada, dice, yo no sé qué pasó en el monte Sinaí, que había dicho el rabino, yo no sé qué pasó en el monte Sinaí, pero sé que algo pasó y fue importancia, de vital importancia, y hasta el día de hoy se sigue hablando sobre ese suceso, y ese suceso fue tan importante que cambió toda la historia de un pueblo,
De esa misma manera, yo no sé cuándo va a ocurrir, yo no sé de qué manera va a ocurrir exactamente, tenemos indicios sobre esto, pero sabemos que va a ocurrir y que toda nuestra vida cristiana depende de eso. Un Jesús que fue un Dios que se hizo hombre, que fue crucificado, que fue muerto por los hombres, que murió, que estuvo 3 días y al tercer día resucitó, que vino a hablar y a dar enseñanza a la iglesia, a los apóstoles, que recibió aquel que venía, el que todo lo llena en todo, aquel que todo lo llena en todo, vino a traer su Espíritu Santo, a llenarnos de su Espíritu Santo, a revestir la iglesia de poder, a mantenernos para que nos mantengamos firmes hasta su venida, que es lo que estamos esperando todos los cristianos. Hasta ahí estamos, ¿no? Dice que le recibió una nube cuando habla. Voy a cerrar acá, si no llegan. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que si alguno quiere ir para atrás en su Biblia y buscar Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. 5, 13. No, Éxodo capítulo 13, versículo 21. Para hacer referencia, Amén. para hacer referencia a esto, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, la nube que es descrita en este capítulo, en este tramo de la Biblia, habla de un obstáculo. La nube se presenta como un obstáculo entre el hombre y Dios. Es la forma de separación entre el hombre, entre lo divino y lo humano. Entonces, esta nube que hemos visto se va a repetir varias veces y yo estaba buscando en este momento, a ver si podemos verlo. Internet no anda muy bien. Y la gloria de Jehová se levantó del querub. Denme un segundito. A ver si podemos. Quiero ver un que fue de hace poco tiempo, 2018. A ver si se puede ver un poco ahí. Se llega a ver. Estas fueron imágenes que se tomaron en Jerusalén hace poco tiempo sobre el templo. Y hay algo muy impactante. Algo muy impactante. A ver. Está todo el pueblo de Israel orando.
Internet. ¿Ven ahí donde se ve? Ahí eso no es humo, mirá, acá, sino que hacen referencia a una extraña niebla que que estuvieron mientras los rabinos estaban orando, estaban todo el pueblo de Israel orando. Hace poco, esto fue 2018, y se empieza a levantar una nube, una niebla muy densa alrededor del templo. Y fue algo muy impactante para todo el pueblo de Israel. Esto sucedió hace poco tiempo, 2018. Una extraña niebla, una especie de nube que se genera ahí. No sé si pueden verlo ahí. Y eso hace un poco, tratando de hacer un poco de referencia a esto de Jesús siendo tomado por una nube y la presencia de Dios manifestándose en el templo. Dentro de esto. Entonces, dice, aquella nube, dice, y Jehová iba delante de ellos como una columna de nube para guiarlos por el camino durante el día, y de noche era una columna de fuego. Y de la columna de fuego, la transcripción es la Shekinah de Dios, o sea, hace referencia a la columna de fuego, la Shekinah de Dios. Entonces, todos habíamos dicho, bueno, dice, lo recibió una nube y lo ocultó, y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Si usted en Génesis lo puede leer cuando está Lot, vemos que aparecen dos ángeles también entrando a la casa de Lot a sacarlos desde Sodoma porque iba a ser destruida. Entonces, los cuales van a decir, le dijeron, varones galileos, porque esté mirando este mismo Jesús, este mismo que hemos estado predicando, este mismo Jesús que estamos predicando, aquellos que lo han visto ir al cielo, de esa misma manera lo van a ver volver. Y entonces acá hay las referencias que podemos buscar sobre esto, si usted quiere buscarlas. Juan 7:33. Juan 7:33 dice, y entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, y me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Dice Juan 7:33. Este versículo que vemos, este acompañamiento, el ascenso del Señor Jesucristo, viene a confirmar la palabra de Juan 7:33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco más de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, y me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Salmos 24:7. Si quieren podemos ver, y lo habíamos hablado la vez anterior, cuando estuvimos hablando un poco sobre esto, dice, vamos a buscar Salmos 24. El Salmo 24 dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Amén. ¿Cuál es el monte de Jehová? Después lo vamos a llegar a ver a eso. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y acá encontramos el versículo 7, a partir del versículo 7 dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Iba a preguntarse el salmista, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas.
Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Aquel que pasó por las puertas eternas, aquel que dio paso por las puertas eternas. Y vi una escalera donde llegaba del cielo a la tierra, y allí había ángeles que subían y bajaban. Dijo Jacob: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Alzad vuestras cabezas, alzad puertas vuestra cabeza, alzad vosotros. Estamos viendo el ascenso cuando Dios mismo, el Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte, estaba entrando por aquellas puertas eternas. Él estaba entrando al reino de los cielos, él estaba dando entrada, su ascensión, y reclamando y declarando que aquel que estaba entrando por esa puerta no era otro más que el Rey de Gloria, Jehová el fuerte, el poderoso en batalla. Jehová es el Rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Entonces, Él va a prometer que de esa misma manera, como lo han visto subir a los cielos, de esa misma manera, Él va a volver de los cielos. De esa misma manera, como han visto subiendo una nube, así mismo va a volver a buscar a su iglesia. De tal forma, en esa forma corporal y visible, es la promesa que vamos a recibir de que Él va a venir a buscar a su iglesia de la misma manera como Él se fue. Y eso es lo que estamos esperando. Por eso, vuelvo a repetir, iglesia, hay muchas cosas importantes que en la iglesia hay cosas por hacer, y estar perseverando es un tema de total importancia por nosotros. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esa es la forma en que los cristianos de los primeros tiempos, la iglesia primitiva, vivía todos los días de su vida, de las epístolas de Paulinas hasta cada momento en que se hablaba en el templo. Esa es la forma en que se hablaban los primeros cristianos. Eso era lo que se estaba esperando. Maranata, Jesús viene, Jesús regresa, Él viene a buscar a su iglesia. Este es el tiempo, decían, este es el tiempo, porque esa es la forma de vivir de los cristianos, esa es la forma en la que debemos vivir, sabiendo que Jesús viene, sabiendo que Jesús está por venir a buscarnos, y tenemos que estar como iglesia, debemos estar preparados. Amén. Entonces, no solamente es esto de que Jesús viene, no es solamente una promesa, sino también es una advertencia al pueblo de Dios para saber que debemos estar. No nos toca a vosotros saber los motivos, ni las razones, ni los tiempos de Dios, pero sí tienen que estar cada uno haciendo lo que le corresponde. En el lugar donde ha sido puesto por Dios, haciendo lo que Dios ha mandado hacerle, cumpliendo con los mandamientos, cumpliendo con sus leyes, estando juntos, perseverando unánime. No se vayan de la casa de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de la casa de paz, no se vayan del templo, no se vayan de ese lugar, de la ciudad sagrada. Esperen que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo y empiecen a ser discípulos para poder generar discípulos, empiecen a ser testigos, empiecen a dar testimonio en cada lugar, empiecen a predicarle a las almas, empiecen a llevar el Evangelio. No se queden quietos, decía el pastor Pavés. Tuvieron que venir perseguidores para hacerlos mover a aquellos apóstoles que estaban quietos, que no estaban cumpliendo con el mandamiento del Señor. Entonces, que debamos empezar nosotros a mandar, sabiendo que pronta está su venida, sabiendo que pronta está su regreso y que viene a buscarnos. Sabemos que tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha mandado y preparado para poder estar testificando a las almas de un Jesús que viene a cambiar vidas, un Jesús que viene a cambiar su familia, su casa, su hogar, toda su esencia, su corazón por completo. Entonces, vamos más adelante y vamos a ver que en el capítulo, ya en el mismo capítulo 1, a partir del 12, dice:
Hasta ahí estamos todos, vamos todos Amén. llevando bien. Entonces, a partir del capítulo 1, versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camina de un día de reposo. Camino de un día de reposo. Entonces, es muy importante el lugar donde Jesús estaba enseñando. Es muy importante el lugar donde Jesús, donde los apóstoles estaban reunidos. No era un monte más, no era un lugar más. El monte de los Olivos, llamado Monte de los Olivos, está ubicado en el valle de Kidrón, al este de Jerusalén. O sea, se ubica al este de Jerusalén y ahora vamos a tratar de ver. Dice que estaba, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Y qué significa estar camino de un día de reposo? El pueblo de Israel tiene el día de reposo. Para el pueblo judío es el Sabbat, que es el sábado, el día de descanso. Hay un día que ellos tienen que no pueden hacer otra cosa, que no se puede caminar. Eso exige la ley en Éxodo 16, 29, si quieren buscarlo, Éxodo 16, 29. Éxodo capítulo 16, versículo 29. Dice, mirá que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces el séptimo día es el día de reposo, el día que Dios en su creación descansó después de haber creado todo. Es el día que Dios usó para descansar. Este es el día de reposo. Entonces había ciertas cosas que no podían hacer el pueblo de Israel, no se podía caminar cierta cantidad de distancia. Ellos podían caminar solo 2000 codos, o sea, un codo son 45 centímetros. Entonces, ellos dicen más de 2000, lo único permitido para caminar durante el día de reposo eran 2000 codos. Esto equivale a alrededor, si un codo son 45 centímetros, 2000 codos son 900 metros. Entonces, esa es la distancia que el pueblo de Israel, que un judío puede caminar en el día de reposo, en el sábado, no puede caminar más de esto. Fíjese que había sogas armadas para medir estos 2000 codos. Entonces, del lugar donde era hecho el tabernáculo, donde se levantaba el tabernáculo, donde estaba instalado el tabernáculo, hasta el final de la última tienda de las 12 tribus, no podía haber más de 900 metros para poder el sábado llegar hasta el templo, a orar, a congregarse en el templo. Entonces, este era el punto en donde no podían pasarse. Había una soga para medir la cantidad de metros que había, o sea, la cantidad de codos que había, para que el pueblo de Israel no podía hacer otra cosa, no podía caminar más de lo que estaba estipulado por la ley. Eso es lo que podía caminar. El pueblo, o sea, entonces, se podría decir que son alrededor de 900 metros. Este monte es uno de los lugares más sagrados, es llamado el lugar de Tierra Santa. Es el lugar donde Jesús iba a orar, es el lugar donde Jesús es apresado, un lugar donde está enseñando a los discípulos. Es el lugar donde Jesús iba a enseñar, donde Jesús iba a orar todos los días. Entonces, para poder ver un poco de lo que estamos hablando y qué es el monte de los olivos, yo quiero que vayamos, antes de Malaquías, está Zacarías.
Fíjese, Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. ¿Bien? Amén. Zacarías, capítulo 14. Nos dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti se partirán, en medio de ti se repartirán tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, porque no se va a olvidar de su promesa, no se va a olvidar de su pueblo. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amén. Entonces, hay palabra profética en este monte. Es tan importante este lugar, que Zacarías lo va a identificar a este lugar como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos. Va a ser el lugar donde Dios va a empezar a redimir a los muertos en el final de los tiempos. Es importante la palabra profética en este momento, tratar de ubicarnos en el lugar y entonces, hablábamos del Monte de los Olivos, que fue identificado por Zacarías, capítulo 14, como el lugar donde Dios iba a comenzar a redimir los muertos en el final de los tiempos. Y este tipo de cosas es darse cuenta también, o sea, que todo lo que nos está apuntando en este momento a llevarnos al aprendizaje y la reflexión sobre este tiempo que estamos viviendo. Y no en general solo por la pandemia que estamos pasando, y no solamente en general por lo que está pasando con el coronavirus, sino mayormente porque las señales que se están cumpliendo en este tiempo nos llevan a identificar el tiempo que estamos viviendo de Dios y el acercamiento al final, el acercamiento a aquello que ha sido predicho anteriormente, o sea, eso que habla la enseñanza de la Escritura, aquello que señala la Escritura del final de los tiempos, de la gran lucha, el arrebatamiento de la iglesia. Y vuelvo a insistir con lo mismo, no para meter miedo ni tampoco algo sensacionalismo barato de tratar de decir no, porque la iglesia va a ser quitada y hablar de manera fantástica de esto, sino más que nada desde el punto de vista de que podamos despertar y abrir nuestros ojos y tratar de entender que esto que estamos haciendo de estudiar, que esto que estamos haciendo de poder estar estudiando la palabra, leyendo, orando, es preservar nuestra alma para aquello que se viene. Si nosotros no estamos convencidos y si no estamos conscientes de que Jesús viene, ciertamente toda nuestra vida cristiana se manifiesta en algo vano, en algo vacío, porque el esperar la segunda venida es trágico y es una esperanza. Es trágico si podemos verlo como por el lado de las almas que no han sido predicadas y nuestro cumplimiento y la falta de cumplimiento de nuestro deber de ir por el mundo y ser llamados como Jonás a hablarle a Nínive
sobre la destrucción, en el caso de que no se arrepientan y no se conviertan de sus caminos. Entonces, es trágico si nosotros no somos capaces de afrontar de la manera que Dios ha mandado el tiempo que estamos viviendo, de poder llevar su evangelio, de poder hablar sobre y testificar de que Jesús viene a buscar a su iglesia, de hacerle saber al mundo de que es un tiempo de arrepentirse, de hacerle saber al mundo de que es un tiempo de empezar a buscar a Dios, de hacerle saber al mundo de que no es todo igual, de que no es lo mismo Buda que Jesús, de que no es lo mismo ir a bailar o comer un asado que estar en la reunión, estar buscando al Señor, que no es lo mismo, todas las religiones no conducen a Dios, que que no es por nada que vos puedas hacer, que el sacrificio no es nuestro, que el sacrificio lo hizo Jesús, de que hay algo más allá de nuestro propio entendimiento, de que viene a buscar a su iglesia el Señor que ha dado su vida por nosotros. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, es esperanzador sabiendo que nuestro camino en el Señor, de que hemos vivido, de que aquellos que vivimos una vida cristiana, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aquellos que hemos sido bautizados, aquellos que estamos perseverando en la palabra, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo venir a buscar a su iglesia. Y nos gozamos porque vamos a vivir con Él en el reino de los cielos, porque vamos a pasar nuestra eternidad con el Señor Jesucristo, porque hay vida eterna para nosotros. Pero por otro lado, hermano, tenemos que pensar lo que yo decía recién, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué va a pasar con aquellas almas que no conocen del Señor? Aquellas almas que no han sido bautizadas, aquellas almas que no han sido predicadas, que no han tenido la oportunidad porque los que tenemos la oportunidad de hablarles no lo estamos haciendo. Entonces siempre recae sobre nosotros una gran responsabilidad. Es imperativo bautizar las almas, es imperativo predicar la palabra, es imperativo permanecer, perseverar, estar juntos, orar los unos por los otros, ver que nuestro hermano no caiga. Ya estamos en el último tiempo, ya es el último empujón, como dicen. Ya estamos, tómense de la mano, ayúdense unos a otros, tómense cada uno de los que están, oren los unos por los otros para que ninguno caiga, para que ninguno tropiece. Cuando el hermano caiga, levántelo, porque ciertamente el Señor Jesucristo está viniendo pronto. Y que ninguno de nosotros se quede. Continuamos. Entonces, hablábamos sobre el día de reposo y la palabra Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra Shabbat significa, en hebreo significa reposo. Dice Génesis 2:2, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y la santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el día que Dios nos ha mandado para que descansemos de nuestras labores cotidianas y podamos ahorrarlo. ¿Cuál es nuestro día de descanso? El día que, si bien nosotros los cristianos no tomamos como dice el Talmud y todas las creencias y todas las leyes judaicas, ellos decían que si venía un vecino a pedirte azúcar y vos sacabas la mano por la ventana para darle un tarro de azúcar, estabas fallando en el día de reposo tuyo, en tu día de reposo. Estabas fallando la ley. Entonces, si vos caminabas cierta cantidad, vos estabas fallando la ley. Nosotros sabemos que el día que el Señor hizo, que es el séptimo, que es para reposo, es el día que nosotros consagramos al Señor. Para nosotros es importante, por eso nos reunimos en la iglesia, porque es el día que consagramos y dedicamos a Dios. Por eso yo siempre le digo, hermano, no es llegar si la reunión es a las 10, no es llegar a las 10:05,
es prepararse el día anterior, preparar su ropa, preparar su espíritu, esperar para ir a llegar a la casa de Dios. Estén un rato antes, estén 15 minutos antes, prepárense, preparen su ropa, preparen su espíritu, lleguen con gozo, con amor, lleguen con alegría, lleguen con alabanza, lleguen glorificando, lleguen contentos, lleguen saltando. Estamos en la casa de Dios. Este es el día que hizo el Señor para que podamos leer su palabra, para que podamos meditar en Él. Y no es solamente la iglesia, no es que termina la iglesia, termina nuestro servicio y se termina, sino que el día completo es para el Señor. El día de reposo es para el Señor. Nos vamos a juntar con nuestra familia, sí, vamos a compartir con nuestra familia, pero vamos a estar orando con nuestra familia, vamos a escuchar alabanza. No es el momento, no es el día del Señor, no es solamente para el culto, es el día del Señor. Y en el día del Señor, el día de reposo, nosotros nos juntamos a orar en el templo, nos juntamos a ver a nuestros hermanos, a orar, a escuchar la palabra, pero no se termina en la reunión. No es algo que empieza en la reunión y termina en la reunión, sino que empieza en el día y termina con el fin del día. O sea, es todo el día consagrado al Señor. Es todo el día, nuestro día, no nos ocupamos de otra cosa, no hay una ocupación de nuestro trabajo, no tiene que haber una ocupación de ver o sea, ni siquiera que vamos a comer, porque ese es el día principal en donde nuestro pensamiento, en donde nuestro corazón está con Dios. O sea, es mucho más allá que participar del culto, va mucho más allá, es ese día, tomarnos un día de descanso para pensar en nuestro Señor. ¿Lo debemos hacer todos los días de la semana? Sí, pero hay un día que es para reposar, que nuestro corazón repose en Dios. Ese día no se puede hacer otra cosa, ese día tiene que estar apartado. Usted tiene 6 días de la semana para trabajar, para ocuparse de su casa, para ocuparse de su familia, para ver su serie favorita, para hacer lo que quiera. O sea, no lo que quiera, por supuesto. Para hacer toda su rutina. Pero ese día no es suyo, ese día es para el Señor. Ese día no es de su familia, ese día es para el Señor. Ese día es para alabarlo a Él. Decimos a mí porque si yo agrado a mi familia, no, ese día es de Dios. Porque el Señor quiere, ¿cuándo escuchan? Porque el Señor quiere que yo haga feliz a mi familia, así que lo voy a llevar a todos a comer a McDonald's y al cine. No, ese día no es para el McDonald's y el cine, ese día es para Dios. No es para la familia. Todos los días de la semana son para la familia. Ese día, nuestra mente, nuestra ocupación, tiene que estar en Dios. Ese es el día de reposo. Y el judío lo tomaba tan en serio que ni siquiera podía tomarse el tiempo de decir, abrir la ventana y darle un poco de azúcar al vecino que venía, que se había quedado sin azúcar en ese día. No podía caminar más de 900 metros. No podía hacer nada. La ciudad completa estaba organizada, todas las tiendas, y todas las tiendas eran levantadas de tal manera, armado de tal manera de prepararse para ese día. Toda la edificación, toda la disposición del pueblo estaba armado para el día de reposo. ¿No? Para no caminar más metros del que se podía caminar, para no hacer otra cosa que no se pudiese hacer, para estar organizado para poder llegar al templo, para poder alabar a Dios, para poder venir a hacer las cosas al templo, para poder hacer y rendir culto al Señor. Ese era el pensamiento. Estudiar la Torá. Ese es el día del Señor, nada más. Entonces, acuérdate, el día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. Muy importante. Bien, nosotros no seguimos la ley, no seguimos lo que dice la Torá en general. En realidad sí, pero hablo de las leyes, de cuántas cuadras vas a caminar, de cuántos metros vas a caminar. Hablo más del Talmud, no, pero sí, perdón, me voy. Hablo de que ese es el día que hizo el Señor y que vamos a santificar ese día. Acuérdese de santificar ese día. Es muy, muy importante. Marco dice 2.27, dice, también les dijo el día de reposo
fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre aún es Señor, aún el día del reposo. El propósito es dar una semana en la cual nuestros pensamientos y acciones es a Dios. Así que, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Qué hacemos nuestro día de reposo? Amén. Tenemos que adorar a Dios, santificarlo. Y lo que usted recién habló me hace pensar esto de la cuarentena. Pareciera que como que Dios nos está diciendo que nos tenemos que guardar y pensar en Él. Nosotros como estudiando la palabra y haciendo otras cosas, pero dedicadas a Él todas las horas posibles. Amén. Es así, es Dios, este momento que nos ha apartado del templo, que nos ha apartado de nuestras acciones, de nuestros propios pensamientos. Nos está diciendo que tenemos que guardarlo, no solamente en el templo, guárdalo en su casa. La predicación del domingo hablaba sobre esto. El arca en cada una de sus casas, el arca en sus casas. ¿Qué tienen para hacer estos días de cuarentena? Hay gente que hace jueguitos con el papel higiénico, hay otros que hace bailes raros, hay otros que porque no saben qué hacer. Nosotros sabemos qué hacer. Nosotros sabemos qué hacer. Milton vino ayer y hablaba y decía, cada vez que me arrodillo en mi casa estos días, cada vez que me puedo arrodillar, siento de la presencia de Dios. Nosotros sabemos qué hacer. Nosotros sabemos por qué estamos en cuarentena. Sabemos por qué estamos aislados. Sabemos que esto que estamos haciendo es la oportunidad que Dios nos está dando de convertirnos, de aprender, de crecer en la palabra. Prepararnos, nos estamos preparando para poder buscar del Señor. Nos estamos preparando para poder predicar su palabra, para poder estar más fuerte, para poder estar más firme, echando raíces. Dios va a bendecir su casa, hermanos. Lo que veíamos, estamos haciendo aquellos siervos recibiendo el arca, Obed-Edom recibiendo el arca, como nosotros estamos en nuestra casa en este momento. Dios va a bendecir su casa, Dios va a bendecir su familia. Dice que Dios bendijo a sus hijos, sus hermanos y hasta sus nietos. Dios va a traer bendición a su casa y va a ser multiplicado. Y Obed-Edom, cuando se llevó el arca a David, corrió al templo, dejó todo. Él quería servir a Dios. Esa presencia que usted está sintiendo en su casa, eso va a ser traído nuevamente al templo y usted va a tener que correr a servir. Porque es tiempo de servir, hermano. Es tiempo de servir. O sea, no ahora. Ahora es tiempo de crecer y prepararnos para servir en el templo. O sea, siempre servimos, pero aquí entiéndame lo que estoy diciendo. Preparémonos para poder llegar a la casa de Dios, para poder llegar al templo y poder alabar su nombre y para poder glorificarlo y para poder, aunque sea estar como porteros en la iglesia. Lo que sea que estemos haciendo, hacerlo con excelencia. Así que continuamos. Y en aquellos días, dice, ellos estaban, y voy a detenerme sobre esto. Lo que pasa con Hechos es que uno empieza y todo es motivo de estudio y de enseñanza. Acá hay algo muy importante. Entonces volvieron a Jerusalén, del monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, ya lo establecimos, y entrando subieron al aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? En todas las casas construidas es el segundo piso. No tiene otro sentido, no tiene un sentido espiritual, es el segundo piso. La planta alta. Donde se encontraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos, o sea, venían, ahí van a ver varios nombres que tenían nombres alternativos y vamos a encontrar algunas diferencias entre las escrituras. Por ejemplo, Simón es llamado Pedro, Mateo es llamado Leví, Simón el Celote de Hechos,
y habla acá es Simón el Cananeo, y Judas, hermano de Jacobo, es Tadeo. Entonces, esas son las diferencias de los nombres, pero estamos hablando de una persona. Si uno compara las listas de Marcos y Mateo, van a ver ese tipo de diferencias. Y acá hay algo importantísimo, y voy a tratar de apurar un poco para no demorarme más tiempo, así podemos seguir. Entonces dice, en el 14 dice, y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Dice, entonces aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. Pero esto es importante, que Jesús va a mandar a que se queden en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y acá viene algo muy importante para la iglesia, Comunidad Apostólica, Visión Sin Fronteras, Rosario. Esto es muy importante. Estaban unánimes, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y ahí vamos a encontrar 3 palabras importantes para la iglesia. Perseveraban, estaban perseverando, estaban unánimes, y en oración. ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Cómo se debe encontrar la iglesia? Perseverando en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dice, la Real Academia Española habla de unánime, dice, dicho de 2 o más personas que tienen un mismo parecer, una misma voluntad o un mismo sentimiento. Están bajo un mismo espíritu, están bajo un mismo sentir. Es importantísimo la iglesia esté unánime. Perdón. Entonces, perseverar. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es el punto importante de nuestra salvación. Perseverar es el punto y la clave de nuestra salvación. Perseverar hasta que el Señor Jesucristo venga de nuevo a buscar a su iglesia. Perseverar es el punto culminante de nuestra vida cristiana, la perseverancia. Una y otra vez. Con la perseverancia, la gota de agua derrotó la piedra. Una gota, y la piedra se rompió. La desgastó, se rompió. Perseverancia. Nos falta a todos. Es difícil. Unanimidad, todo en un mismo sentir, todos juntos, todos preocupados unos por los otros, estando en un mismo cuerpo, somos una misma masa, somos una misma persona, somos un solo grupo. No hay un grupo acá, no hay un grupo allá, no hay división. En la iglesia no puede haber división, en el mundo hay división, en la iglesia no puede haber división, no puede haber un grupo que vaya acá y un grupo no, estamos todos unánimes. La iglesia sí dice que si 2 se pusieran de acuerdo, imagínense si toda la iglesia se pone de acuerdo. Entonces, la iglesia tiene que ir como un bloque, unido, en un mismo sentimiento, en un mismo sentir. Eso es la iglesia. Es un bloque con personas con un mismo sentir, que se juntan, que oran, que permanecen, que perseveran en la oración, Santiago 5:15 dice, Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas,
oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Efesios 6, 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una conversación con Dios y debe hacerse sin cesar. La conversación con Dios no debe tener un momento de corte. Usted tiene que orar en todo tiempo. No hay un momento para dejar de hacerlo. La conversación, no solamente arrodillado, encerrado en su habitación. La oración es todo el tiempo, todo momento, orando sin cesar. Estar en comunicación. Gloria a Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. En el 17 dice, orad sin cesar. Y en el 18 dice, dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, estar siempre gozosos, estar orando sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Estar siempre gozosos, orando sin cesar y dar gracias a Dios, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Importantísimo, iglesia. Fundamento de nuestra iglesia. Fundamento de nuestra vida cristiana. Fundamento de nosotros como una comunidad, no como un grupo de la iglesia, sino como una comunidad dentro de la iglesia. Perseverar, orar y estar unidos en todo tiempo, en oración, en ruego, en súplica. Amén. El trabajito de la hermana Lili. Amén. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Hechos 1 dice, va a seguir y va a decir, en aquellos días Pedro se levantó con los 120, dijimos que eran 120 que estaban reunidos de todo el grupo, que había, ¿cuántos Jesús había hablado? ¿A cuántos les dio? ¿Cuántos fueron los que repartieron el pan? Que estaban el pan y los peces, ¿cuántos eran? Milton. ¿Cuántos eran? 12. ¿Cuánto eran? Aquellos que Jesús repartió el pan y los peces. 12. 5.000. 5.000. Eran 5.000 hombres. Eran 5.000 hombres. Y entre los hombres no se cuentan a las mujeres ni a los hijos. O sea que si usted cuenta que eran 5.000 hombres y no contamos a las mujeres y a los niños, imaginen en cuánto, no fueron solamente la repartición entre los 5.000, sino que había mujeres y niños. Y la Biblia habla de 5.000 hombres. Perdón. De los 5.000 hombres que estaban en ese momento, de los 5.000 hombres que estaban y los 5.000 que estaban participando, dice la Biblia, estaban 120. Había 5.000 hombres que Jesús había repartido pan y había visto la repartición del pan, de los peces, viendo milagros, viendo sanidades, siendo enseñados por el mismo Jesucristo, y van a quedar 120. Wow. Wow. Sí. Después de todos los que fueron, de todos los que pasaron, después de aquello de haber curado a los cojos, de haber curado a los ciegos, después de que fueron todos liberados
de todos esos que vemos en la Biblia, todo el Nuevo Testamento, de todos los evangelios, 120 eran los que estaban reunidos, perseverando unánimes. Ve que no es una cuestión de cantidad. Ve que no es una cuestión de números. No hay una cuestión de que sean 3.000, que sean 10.000, que sean... No pasa por la cantidad. Jesús con 12 cambió el mundo. La diferencia es que había 120 personas, de aquellos 5.000 que habían estado recibiendo los peces y los panes. Había 120 que estaban en oración, unánimes, y estaban perseverando. Así que con ese pensamiento yo lo quiero dejar. Con ese pensamiento lo quiero dejar. Y vamos, y quiero que piensen esto. Dice, varones hermanos, San Pedro, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y que eran contados con nosotros y tenían parte del ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama por su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito que en el libro de los Salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Ahí van a traer van a traer aquel que van a traer por suerte, van a echar suertes. ¿Va bien? ¿Quién va a tomar el lugar de Judas? Y yo le pregunto una cosa, ¿cuántos se acuerdan por cuántas monedas fue entregado Jesucristo? 30. Amén. 30 monedas de plata. Busque Éxodo 21:32. Éxodo 21:32. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Dice, y si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, estamos hablando de los esclavos, ¿cuántos ciclos de plata le va a pagar? 30. ¿Cuánto 30. ¿Cuánto valía la vida de nuestro Señor Jesucristo? 30. La vida de Jesús, Señor Jesús, de Dios hecho carne, su precio fue el mismo precio de un siervo muerto. Fue entregado por el precio de un esclavo. Su Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo, y eso se lo dejo como reflexión, el creador de todo, aquel que se hizo carne, que se hizo hombre, vino a pagar su vida por usted y valía lo mismo que cualquier esclavo. Si un buey mataba a un esclavo en Israel, se le pagaba, tenía el mismo precio de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, así de humilde, así fue el sacrificio tan grande de nuestro Señor. Por 30 monedas de plata, como cualquier esclavo común.
como cualquier esclavo común, siendo dueño de todo, siendo dueño de todo. 30 monedas de plata. Si mañana su buey mataba a un esclavo del esclavo de su vecino, había una compensación y se le pagaba, decía, tomá 30 monedas de plata y lo solucionamos. Eso mismo fue el precio que le pusieron al Señor Jesucristo para ser entregado a la cruz y sufrir todo lo que sufrió. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire si no es su sacrificio por usted y por mí. Después de todo, los maravillas, los milagros, siendo quien es, habiendo creado el mundo, habiendo sido escogido usted y yo, trayendo salvación para toda la tierra, su precio era el mismo de que cualquier esclavo. No es nada el dinero. No es nada el dinero. No hay precio para esto, hermano. No hay precio para esto. No hay precio para su salvación. No hay precio para su salvación. Por eso es tan necesario seguir íntegros. Por eso es tan necesario perseverar juntos, porque si somos, que el diablo, cuando estamos separados, nos va a agarrar uno por uno y nos va a hacer tropezar. Así como cuando el león caza y aísla al animal de la manada y lo devora, de esa misma manera lo va a hacer si nosotros no estamos unánimes. Pero cuando nosotros estamos juntos, cuando somos un bloque, cuando estamos unidos, cuando oramos los unos por los otros, el diablo nada puede hacer. El diablo nada puede hacer. Contra su familia, contra su casa, contra usted, contra mí. Nada puede hacer. Pero eso depende. Yo como pastor dependo de sus oraciones. Su hermano depende de sus oraciones. Usted depende de las oraciones de sus hermanos. Nos debemos unos a otros, de estar juntos, de estar unánimes. Oremos, que nos agrade, que estemos esperando encontrarnos con nuestros hermanos, que tengamos la necesidad de vernos, de compartir, de estar juntos. Persevere, unánimes en oración, y en ruego y en súplica. Amén. Lo dejo con eso y vamos a dar por terminado esta clase. El pastor Pavés dejó en claro que yo soy de los que piensan que los apóstoles se apuraron y que no era la voluntad de Dios y el lugar que aquel que iba a ocupar el lugar de Judas tenía que ser Pablo. Así que, comentario, duda. Bueno, Dios los bendiga mucho. Nos encontramos el día jueves, 17 horas, y continuamos con el libro de Hechos. Vamos a ir estudiando. Así que bueno, muchas gracias por estar, por aprender. Fuerza, siga adelante, siga esforzándose, siga echando raíces como un árbol fuerte y ninguna tormenta lo va a derribar. Dios lo bendiga mucho. Amén.